Buenas tardes. Bueno, vamos a continuar con este espacio de participación y con la siguiente mesa. Y tenemos con nosotros a Borja Rullán Terrazas y a Iván López Montalbán. Borja Rullán es ingeniero de informática, socio de la unidad de mejora del sector público en la empresa NTT Data. Es responsable de la práctica de educación y de la oferta del valor y la ejecución de los proyectos NTT Data Castilla-La Mancha. Tiene 20 años de experiencia y participa, la participación es en grandes proyectos de transferencia e implantación en soluciones innovadoras para, pues en diferentes niveles. Y esta tarde, en lo que él va a exponer, que va a dar comienzo a esta mesa, lo que él va a exponer va a aterrizar también en el mundo educativo y, desde la visión de su empresa y desde el trabajo, nos va a aterrizar también en posibilidades educativas de la IA en este caso. Entonces, bueno, yo sin más, Borja, luego os presento a Iván y su experiencia, porque sí que también, para seguir un mismo relato, aterrizaremos en un centro educativo de la mano de Iván y bueno, ahí nos contará la experiencia, lo que están desarrollando, lo que están haciendo y nos lo va a evidenciar. Y bueno, pues sin más, Borja, todo tuyo. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias a todos por venir. Muchas gracias también a la Agencia de Administración Digital de Castilla-La Mancha por invitarnos. Gracias por venir también en una hora así complicada. No sé si os habéis tomado alguna cañita después de comer o algo así. Así que bueno, espero que no aburriros. No soy ingeniero informático, no soy experto en inteligencia artificial y tampoco soy docente. Así que bueno, un poco de respeto tengo para vosotros, que sois los que realmente sabéis de la materia, pero espero que os interese la presentación. Sí, tengo tendencia a moverme mucho, perdona. Vale. Bueno, lo primero, una pequeña cuñita publicitaria, que solo van a ser 15 segundos. NTT Data seguro que no lo conocéis porque aunque somos una empresa grandísima, más de 300.000 personas en el mundo, pues somos un poco un gigante silencioso. Pero bueno, lo más importante es que aquí en Castilla-La Mancha, en la región, somos más de 700 personas que desde aquí, desde Castilla-La Mancha, trabajamos para grandes empresas de todo el mundo, incluido, en este caso, pues la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Vale. Hemos intentado preparar una presentación así, intentamos que sea didáctica para esto que se venía comentando. Yo creo que ha sido Juan Ángel Morejudo en la introducción, que hoy por hoy en todos los eventos, en todas las congresos, sesiones, hay bastantes charlas alrededor de la IA y quizás estamos todos un poquito saturados. Queríamos intentar explicaros qué hay detrás de esto y a ver si os puede servir para entender qué es más o menos qué hay detrás de esta tecnología. No sé si tenéis la sensación de que detrás de la IA hay como cierta magia, ¿no? Como un oráculo, le preguntas y mágicamente contesta, ¿no? Quizás podemos tener la sensación de que es una tecnología tan compleja que hasta para los propios ingenieros informáticos, matemáticos, estadísticos, es tan compleja que nos cuesta tanto entender que asumimos que funciona y ya está, ¿no? Y oye, le decimos y a ver qué pasa. Pero la realidad, esto va un poco así. Ahora, la realidad es que detrás de la inteligencia artificial lo que hay es estadística. La hemos vestido, ¿no? Y este meme intenta explicar esto. Hemos vestido la estadística, la hemos remarcado, le hemos puesto así un poquito de glamour y las grandes empresas estamos muy interesados en darle a esto un poco de notoriedad. Entonces, decir que este proyecto, por ejemplo, no sé cuándo vi un anuncio de una lavadora que tenía inteligencia artificial, me pareció increíble. Decir que una lavadora tiene estadística, pues no mola, pero decir que tiene inteligencia artificial pues es muy guay, ¿no? Y esa palabra y ese concepto ha hecho que todos miremos, que todo el público mire y le preste mucho más atención de lo que se le prestaba hasta ahora, ¿no? Este mandito no lleva inteligencia artificial. Vale. ¿Qué ha cambiado con todo esto? Bueno, yo creo que más o menos, no sé si hay gente muy joven, pero entiendo que los videoclubs de toda la vida los habéis vivido. No sé si los habéis vivido. Sí, ¿no? Bueno, algunos no lo han vivido, seguro.
En esos videoclubs estaba la persona que te atendía, ¿no? El dueño del videoclub que te conocía perfectamente, sabía lo que te gustaba, te recomendaba, sabía lo que le gustaba a tus hijos, a tu familia. Y eso, bueno, pues en parte se ha perdido, pero es verdad que toda esa información que tenía esa persona no se almacenaba en ningún sitio, la tenía él. ¿Cómo hemos sustituido, y no digo que sea ni mejor ni peor, eso? Pues a medida que la capacidad de computación, el coste que tiene, los datos que podemos almacenar en los grandes sistemas ha disminuido, es decir, la tecnología ha avanzado de manera exponencial, no me voy a entrar en detalle, toda esa información, toda esa capacidad es la que las corporaciones como Netflix, esto es una captura de pantalla del Netflix de mi hijo, que sabe perfectamente lo que le gusta, lo que no le gusta. ¿Por qué? ¿Qué está haciendo Netflix que no hacía el videoclub de barrio? Pues está, y esto es un extracto de una frase del vicepresidente de Netflix de hace más de 6 años. Decía, oye, guardamos información de que a qué hora te conectas, qué película estás viendo, si lo estás haciendo desde la tablet, si lo estás haciendo desde el móvil, si lo estás haciendo desde casa, si lo estás haciendo desde el tren. Estamos guardando un montón de información. ¿Esa información la necesitamos? Probablemente mucha no. Pero los algoritmos de aprendizaje automático o de machine learning lo que nos están ayudando es a explotar esa información y sacarle partido, ¿no? Y esto ya es inteligencia artificial. Ahora hablaremos un poco de qué entra bajo el concepto de inteligencia artificial. Entonces, hoy por hoy, cuando hablamos de inteligencia artificial, nos estamos centrando sobre todo, la gente está entendiendo sobre todo la parte de abajo de ese gráfico que veis, que es lo que es inteligencia artificial generativa, que ahora entraremos. Pero la inteligencia artificial va mucho más allá. Como decía al principio, es estadística, es analítica, es esa parte que os decía de aprendizaje automático, de recopilar grandes cantidades de datos y utilizarlos. Pero desde que salió ChatGPT, yo creo que hace como 2 años, yo creo que fue en el Congreso de Toledo de hace 2 años de educación, creo que habían salido ChatGPT hacía como 3 o 4 meses y estábamos todos loquísimos con el tema. Desde entonces es cuando le estamos prestando realmente atención y entendemos que la inteligencia artificial es eso y no solo es eso, ¿no? Y es un poco lo que voy a intentar explicar. Sí, sí me deja. Estos segunditos que pierdo entre darle y darle me los tenéis que guardar, ¿eh? Vale. Vale. No voy a entrar, no os asustéis. Seguro que hay matemáticos, profesores de matemáticas que saben muchísimo más que yo en la sala, así que no me voy a tirar a la piscina. Solo quiero poneros así como ejemplos para que veáis que todo lo que hay detrás de lo que hablamos de inteligencia artificial no dejan de ser modelos estadísticos, modelos matemáticos que están utilizando, están agrupando información, están sacando conclusiones. Nada más que eso, con toda la complejidad que tiene. Tenemos compañeros en mi empresa que saben muchísimo más que yo y por eso no voy a entrar a detallaros y entiendo que tampoco es el propósito, pero solo quiero que os quedéis un poco con este concepto, ¿vale? Detrás de estos modelos de inteligencia artificial no hay magia, lo que hay estadística, hay matemática, hay muchos años de trabajo al respecto de esto, no es algo que haya salido ahora. Y por fin empiezo a hablar de educación. Antes ponía el ejemplo de Netflix y ahora voy a poner el ejemplo de Educamos CLM, que no se parecen en nada probablemente, pero sí que si te pones a pensar en todos los datos que se guardan en un entorno como Educamos CLM, tenemos un montón de información. Tenemos información académica, de calificaciones, de evaluaciones por asignatura, tenemos información de asistencia, tenemos información no estructurada, los informes de evaluación de los orientadores, tenemos toda la información de la interacción que se hace con herramientas del entorno de Educamos, como puede ser Microsoft Teams, como pueden ser otras. Tenemos datos administrativos, datos de la familia. Hay un montón de información, como decíamos antes. ¿Se puede utilizar esa información para hacer este tipo de proyectos, este tipo de análisis? Os voy a contar a modo ejemplo, un proyecto que fue un primer piloto que hicimos con la Agencia de Administración Digital de Castilla-La Mancha aquí en la región. Solo lo quiero explicar como ejemplo de cómo se pueden utilizar estos datos con sentido. En este caso, lo que se pensó es, oye, ¿podemos ayudar a los orientadores a mejorar esas conversaciones con los alumnos que están en cuarto de la ESO y tienen que decidir, que han decidido por optar a una formación profesional y quieren decidir cuál es el mejor grado para ellos? Aprovechando toda esta información que tenemos en Educamos. El objetivo era ese,
aumentar de alguna manera o maximizar el encaje entre preferencias y admisiones, ¿no? ¿Cómo lo hicimos? Pues igual, cogiendo toda esa información que tenemos histórica del alumno, de alumnos con perfiles similares y nunca él, en este caso, siempre con muchísimo cuidado, y ahora hablaremos del tema de los sesgos, darle al orientador una herramienta donde ver el perfil del alumno y poder entender qué grados pueden encajar mejor con sus preferencias y de alguna manera que quizás estarían algo ocultos porque no estarían en sus preferencias en una primera selección, ¿no? Ni de él ni del orientador. Este proyecto es un proyecto que utiliza inteligencia artificial y que se hizo hace 2 años aquí. Pero es verdad que como no es un chatbot que hables con él y te empieza a contestar, parece que no hay nada detrás. Y hay mucho, ¿no? Hay mucho de todo esto que os he dicho antes. Y ahora vamos a la IA generativa, que es lo que hoy por hoy entendemos todos por IA cuando hablamos de ello. Al final, estos grandes modelos de lenguaje en los que se basa la IA generativa no dejan de ser modelos más avanzados de esos algoritmos y esos modelos estadísticos que os he explicado antes. No es más que eso. No es más que eso. Lo que pasa es que, a diferencia del proyecto, como el caso del proyecto anterior, donde se hizo un desarrollo específico, como si algo que funciona solo para el caso concreto de alumnos de formación profesional en Castilla-La Mancha, los modelos de IA generativa son modelos mucho más amplios. Son modelos, seguro que este símil lo habéis oído muchas veces, de una navaja suiza. Permite afrontar distintos tipos de problema. ¿Por qué? Porque al final están entrenados con grandes volúmenes de datos y nos permiten generar contestaciones, vamos a decir, más abiertas y además seguro que lo estaréis utilizando en vuestro día a día en contextos muy diferentes, Y eso tiene sus pros y sus contras. Pero en el fondo, y no voy a profundizar por el mismo motivo que antes, no dejan de ser patrones estadísticos. Esa magia que os parece cuando escribes a ChatGPT o a la IA que nos ha metido WhatsApp ahora a todos cuando buscas, son modelos estadísticos que lo que hacen, intentando simplificar mucho, es predecir cuál es la palabra que viene después de las anteriores en base a toda la información que tienen almacenada. Han cogido, y aquí hemos hecho como un pequeño símil, ¿no? Han cogido una gran cantidad de información, la han trasladado a modelos matemáticos donde unen conceptos, como por ejemplo en este caso el rey con el hombre, la mujer con la reina, grandes modelos matemáticos que ayudan a predecir cuál es la siguiente palabra que encaja mejor por probabilidad con lo que viene anteriormente. Estoy simplificando mucho, ¿no? Tendría que venir algún experto y estar aquí mucho tiempo y para explicároslo con más detalle. Pero es lo único que quiero que entendáis, que son modelos estadísticos que funcionan de esta manera y que se basan en la explotación de muchísima información, ¿no? En este caso, desde NTT también hemos colaborado con la Agencia de Administración Digital de Castilla-La Mancha para un proyecto que usa la IA generativa en un contexto que no es el educativo. Os voy a contar súper rápido para que lo veáis y entendáis cómo se puede utilizar esta tecnología con sentido en un proyecto para la Administración. En este caso, son los informes de evaluación de impacto ambiental. Son informes que técnicos de la comunidad tienen que evaluar cuando una empresa quiere hacer un proyecto, pues, por ejemplo, de instalación de un pozo, de instalación de una nueva industria, de algo que tiene un impacto y que hay un técnico de medio ambiente que tiene que evaluarlo. ¿Cómo podemos usar en este caso la IA generativa para hacerlo? Bueno, pues en este proyecto muy sencillo, lo que se ha cogido es la información de contexto, el documento que se está validando, se le está pasando a un modelo de IA generativa y le permite al técnico de la agencia al técnico de la Junta, preguntar sobre ese documento. No sé si se lee muy bien, ¿no? No se lee muy bien. Bueno, pues está preguntándole, oye, ¿de qué se trata el proyecto? ¿Dónde se va a instalar? ¿Qué problemas puede tener? Ese modelo no es que sepa de medio ambiente. Lo que tiene es una base de datos de contenido gigante y lo que está contestando es en base a esa información precargada. El siguiente ejemplo ya es que hemos desarrollado en este proyecto,
es generar directamente el informe de evaluación, un primer borrador del informe de evaluación. Lo que antes el técnico tardaba tiempo porque tenía que analizarlo, tenía que prepararlo, le estamos preparando un primer borrador. No quita que el técnico tenga que volver a revisarlo. No es un documento que vaya a ir a misa, perdonadme la expresión, porque tiene una probabilidad de error, pero le estamos ayudando muchísimo al técnico en su trabajo. Esto nos lo podemos llevar al ámbito educativo y ya lo estáis viendo, ¿no? Porque ya estáis usando herramientas de inteligencia artificial en vuestro día a día. ¿Qué ejemplos hay del uso de esta tecnología en educación? Yo siempre que intento hablar de esto, intento irme solo de los chatbots y de los agentes conversacionales y de la parte de IA generativa, porque parece que nos gusta mucho esa parte, pero hay otros tantos casos de uso que pueden que tienen inteligencia artificial con esos modelos de aprendizaje que ya tienen un impacto en sí. Se pueden automatizar generación de horarios, se puede hacer una previsión de la demanda de los centros educativos por tipología, por ejemplo, ayudando en la planificación académica. Se puede dar soporte en la recomendación de estudiantes, en la recomendación de titulaciones, como hemos visto el caso, y por supuesto están los casos de uso de inteligencia artificial generativa. Hoy he estado no sé si habéis estado alguno, en una sesión que ha estado haciendo la gente de Microsoft, María Comín, donde estaba explicando una serie de avances que tiene Microsoft en concreto el que me ha gustado mucho, la parte de soporte y de ayuda a la lectura. Eso es inteligencia artificial generativa, eso lo estáis utilizando ya. A día de hoy, este tipo de iniciativas son las que están implantadas en las comunidades autónomas, como podéis ser vosotros. Pero es verdad que el resto, que está utilizando datos de sistemas como podría ser Educamos CLM, de los RPs educativos, de los sistemas de gestión, todavía no ha habido un gran avance en explotar los datos. Hay iniciativas un poco, vamos a decir, más aisladas que permiten con información de contexto aprovechar esta tecnología. Pero todavía falta por explotar en el ámbito educativo y espero que lo veáis. Por terminar, y no quiero terminar siendo un cenizo, o sea, ni mucho menos, pero sí que no sé si os ha ayudado en algo a entender que estos son modelos estadísticos que se basan en gran información que está precargada. Y esto, voy a poneros un ejemplo de un compañero mío que grabó este vídeo, a ver si veis algo raro. Si funciona. Si no, no veréis nada. Ah, sí, está funcionando. ¿Sí? Vale. Bueno. Vale, le ha dicho a la IA que quiere que le disfrace de astronauta. Solo eso. Ponme un vestido de astronauta. Vale, lo voy a parar. ¿Sí? ¿No soy capaz? Bueno. Vale. Mal. Pero bueno, ¿habéis visto algo raro en el disfraz? ¿Alguien ha visto algo raro? Que era americano, ¿no? ¿Le hemos dicho que fuera americano? Vale, ¿por qué el sistema ha pensado que un astronauta es americano? Pues porque está entrenado con películas, libros. Todo el mundo entiende, ¿no?, que un astronauta es americano. Nadie le ha dicho que no lo es. Y este caso, que puede ser simpático, no lo es tanto cuando estás hablando de otros sesgos, como puede ser la raza, la religión, la condición sexual, etc. Por eso es tan importante entender esos riesgos cuando estamos utilizando estos modelos, y por eso es tan importante que cuando las empresas los diseñamos los tengamos en cuenta a la hora de evitarlos en la medida de lo posible. Creo que es una tecnología que os va a ayudar a todos en vuestro día a día. Creo que es importante que unas mínimas nociones de lo que es la tengáis, ¿no? Cuando te montas en un coche es muy fácil saber que tiene 4 ruedas y un motor. Quizás no sabes luego cómo funciona el motor, pero sí que entiendes que hay 4 ruedas, que hay un motor, que hay un combustible y que ahí está habiendo una combustión que está moviendo el motor para adelante. No digo que seáis expertos en ingeniería en estadística, ni que seáis expertos en inteligencia artificial, pero cuando estáis con vuestros alumnos o cuando lo estáis usando vosotros, creo que tener unas mínimas nociones de lo que hay detrás de eso y no pensar que es simplemente algo mágico que funciona, pues es interesante.
Y eso es lo que he intentado en mi humilde conocimiento, pues ayudaros hoy. Y muchas gracias. Muchísimas gracias, Borja, sobre todo por habernos dejado esos matices tan interesantes en una realidad educativa para los docentes de esta región, como el hablarnos de Educamos CLM, de todo aquello que pueda conllevar el uso de esa inteligencia artificial en nuestro día a día y en nuestra práctica educativa. También por ese matiz tan interesante de que cuando lo usemos sepamos lo que o tengamos una pequeña idea de lo que hay detrás, como esa estadística que dices. Yo creo que no sé si, bueno, alguien quiere que aclares algo, pero bueno, ha sido rápido, 20 minutos, pero creo que ha sido bastante interesante y le vamos a dar el paso ya a Iván. Y bueno, pues Iván López Montalbán viene del IES en Ribera del Tajo, de Talavera de la Reina. Es profesor de secundaria en la especialidad de informática y además es profesor asociado en la Universidad de Castilla-La Mancha. Es ingeniero informático también por la Universidad Politécnica de Madrid y bueno, actualmente coordina el proyecto de excelencia en inteligencia artificial y Big Data en el IES, como os he dicho, Ribera del Tajo. Bueno, la experiencia que nos vas a contar, la experiencia que vas a dejar esta tarde sobre la mesa y seguramente despiertes, como ha hecho Borja, inquietudes entre los docentes, tiene que ver con un trabajo también conjunto entre el profesorado, los docentes, entre el alumnado y las empresas. Y bueno, pues simplemente añadir un poquito más de lo que él nos ha contado para que os pudiéramos trasladar esta tarde. Bueno, su centro, como os he dicho, es el Centro de Excelencia en Inteligencia Artificial y Big Data del IES. Y bueno, es un centro que está en un proceso de adaptación y además lo está liderando. Se ha convertido también en un centro os habéis querido que sea un centro de innovación en metodología. Y bueno, tu trabajo se centra principalmente, que también ha hecho una mención o ha hecho un matiz también Borja, se centra en el modelo de lenguaje de gran tamaño, ¿no? ¿Se dice así? ¿Sí? Una de ellas. Sí. Una de ellas, en el ámbito médico, con lo cual es muy, muy interesante. Y bueno, en la generación de datos sintéticos y en tecnologías asistidas, ¿no?, para la monitorización remota de la salud, con lo cual ya puede estar despertando en vosotros y vosotras también, pues, qué nos va a contar, ¿no? Esa intriga, ¿no? ¿Qué nos va a contar en este caso Iván? Y bueno, también ya hay destacar lo último, que la inteligencia artificial, reflejabas, no es una teoría y bueno, que es una práctica diaria que hay que ir proyecto a proyecto, en lo que tú nos trasladaste, y que ese proyecto signifique aplicar, signifique moldear y signifique enseñar. Y por último, también hacías mención a esa formación profesional, a cómo hay que conectar, cómo hay que actualizarla y decías, y con atrevimiento, ¿no? Como siempre. Así que, bueno, pues sin más, os dejamos también ahora para que escuchéis a Iván. Bienvenido, Iván. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, gracias por estar aquí. Es una pena, lo primero que tengo que hacer es disculparme. Primero, soy profe de FP. En FP tenemos una manía que es que damos clase con el ordenador y enseñando cosas en directo. Entonces, yo había venido con un montón de cosas preparadas para enseñar en directo. Incluso tenía pensado sacar a alguno de ustedes como voluntario, pero me han dicho, no es posible, te tienes que ajustar a la presentación que traes. Entonces, pedir disculpas a la organización por no haberlo avisado y a todos ustedes por no enseñarles las Tengo que cosas. interrumpirle y le tenemos que pedir también disculpas nosotros a él. Vale, no, el tema es, me hubiera encantado enseñaros la cantidad de cosas chulas que hacemos en FP, ¿no? Y soy profe asociado de universidad también, o sea, pero jamás me cambiaría. O sea, aunque yo tuviera la oportunidad de entrar a ser profe de universidad, yo me quedaría en FP, por muchas razones, ¿no? No sé si puedo ir enseñando ya la presentación, no sé si tengo yo por aquí, a ver si aprendo cómo va el mandito este. Bueno, Borja, muchas gracias porque me has dejado el balón en el punto de penalti para disparar, ¿vale? Fijaros, Borja decía que lo que entendemos hoy por inteligencia artificial, lo que viene destacando desde el año 2022, que sale ChatGPT, es solo una pequeña parte de la inteligencia artificial. Fijaros, yo llevo desde el año 94, ya lo sé, parezco más joven, pero no, desde el año 94 llevo haciendo proyectos de inteligencia artificial
Lo que pasa es que en aquella época lo que se llamaba inteligencia artificial es algo totalmente diferente a lo que ahora llamamos inteligencia artificial, ¿vale? Hablaba Borja de modelos estadísticos. Pues fijaros, no sé si aquí hay algún profesor de matemáticas, pero más allá de modelos estadísticos son multiplicaciones de matrices. Y de hecho, el gran avance de la inteligencia artificial se produce en el año 2018 cuando Google saca un artículo maravilloso que se llama Attention is all you need. Y son técnicas de los años 60. Sí, habéis oído bien. De los años 60. Evolucionadas y ultracomplejizadas para que una máquina entienda el lenguaje natural. Y fundamentalmente insisto en lo de que son técnicas de los años 60, porque hay compañías americanas que desarrollan hardware tan potente, que son capaces de hacer millones de multiplicaciones de matrices por segundo, ¿vale? Entonces, sin más dilación, ¿por qué estoy aquí? Bueno, pues porque nosotros el año pasado optamos a ser Centro de Excelencia en Inteligencia Artificial y Big Data. De hecho, nos propuso la Junta. Nosotros somos un instituto bastante humilde. Hacemos muchas cosas, pero somos tipo cole. Además, con ladrillos y azulejos verdes, o sea, como los de toda la vida, ¿no? Sillas verdes y tal. Y, bueno, tenemos un cierto historial de meternos en proyectos de innovación. La Junta nos propone como centro o como candidato a centro de excelencia y nosotros lo primero que decimos es, vale, lo voy a escribir porque es imposible que nos lo den. O sea, meterse en un tema de esto de centro de excelencia, pues será una cantidad de trabajo tan impresionante, me lo propone el director y yo como veo que va a ser imposible que nos lo den, sobre todo al ver la competencia, que son institutos del País Vasco, de Cataluña, que pues a lo mejor multiplican por 14 o 15 nuestro presupuesto, digo, venga, adelante, total, no va a salir. Bueno, pues salió. Hicimos tan buen proyecto con ayuda de ChatGPT que nos lo dieron. Es verdad, tampoco trabajé mucho en el proyecto, simplemente le di a ChatGPT unas cuantas ideas, él me lo desarrolló estupendamente y convenció a los del ministerio. Y bueno, pues entre eso y un montón de méritos que llevamos acumulados, somos el primer centro de la Red Nacional como Inteligencia Artificial y Big Data. Y todos esos grandes institutos con grandes presupuestos pues quedan segundo, tercero, cuarto. Y en ese momento digo yo, ¿y ahora qué? ¿Qué hacemos? ¿Dónde me he metido, no? Intento pasar. Le estoy dando al botón, os lo juro. Bueno, básicamente, ¿en qué consiste? Nosotros somos 5 institutos, centros de excelencia ya en Castilla-La Mancha, somos uno de ellos. Probablemente el que tenga la especialidad más de moda. Esto es simplemente, os iba a enseñar unas cuantas cosas del baremo, pero ya me he liado un montón, paso de contárosla. Simplemente puntos clave. ¿Qué hay que hacer como centro de excelencia? En primer lugar, para ser meritorio de centro de excelencia, lo primero que tienes que hacer es desarrollar al menos 2 proyectos de innovación en el ámbito educativo y relacionado con la inteligencia artificial. Nosotros presentamos 3. Y entonces yo lo que venía a contaros hoy es un poco esos 3 proyectos, ¿vale? El primero se llama Proyecto Sirena. Somos los responsables de formar una red de contactos y de conocimiento, ¿vale? Parte de la pasta que nos dan como centro de excelencia es precisamente para gastarnos la información y esa formación compartirla con otros institutos de FP y además de toda España, no solo de Castilla-La Mancha. Bueno, pues contacto, hacemos una red espectacular con un montón de centros. Convencemos a otros 5 institutos que están igual de locos que nosotros y los metemos en un proyecto que nos ha propuesto el Hospital Nuestra Señora del Prado de Talavera de la Reina, que consiste en lo siguiente. Veréis, cuando vosotros vais al médico, lo primero que hace el médico es preguntaros por vuestras, oye, ¿por qué vienes aquí? Tal y cual, ¿no? Y lo siguiente que hace es emitir un diagnóstico. Manda unas pruebas, emite un diagnóstico. Eso está muy bien, pero a los médicos les cargan con una tarea burocrática horrible, que es que codifiquen lo que a vosotros os pasa con un código que es un montón de letras y números. Y resulta que hay hasta 150.000 códigos diferentes. Es decir, hay tantas situaciones cuando tú vas al médico que puede resultar en cualquiera de las 150.000 codificaciones diferentes que hay. Por ejemplo, vosotros podríais llegar al médico y decir, me ha mordido un cocodrilo, ahí en el Tajo. Hay un código para mordedura de cocodrilo.
Y entonces se trata de que, claro, todo eso hay que codificarlo de cara a obtener estadísticas, a obtener, pues por ejemplo, algo tan tonto como que de repente haya una pandemia, ¿no? De repente estamos diagnosticando un montón de personas que le pasa no sé qué y en tiempo real somos capaces de detectar que ahí hay un problema con esa codificación, ¿no? Pues nosotros nos tiramos al barro y lo hicimos. Luego os enseño un poquito de qué va. Otro proyecto que propusimos, por cierto, este tipo de proyecto de tipo ayuda a los médicos basados en procesamiento del lenguaje natural es inteligencia artificial generativa. Otro tipo de inteligencia artificial que no es generativa es como el proyecto que veis a continuación. Nosotros se nos ocurrió que a lo mejor poniéndole una cámara delante a un alumno éramos capaces de controlar todos sus parámetros biológicos, todos sus movimientos y todos sus gestos. Y en base a esos gestos podíamos calcular, por ejemplo, el porcentaje de atención que tenía un alumno en el transcurso de una clase. Y podíamos saber si había estado mucho tiempo distraído, mucho tiempo durmiendo, mucho tiempo atendiendo, ¿no? Y esto es de lo que va el proyecto VIA. En este proyecto involucramos a la universidad. Y el último es el tercer tipo de inteligencia artificial de los que ha mencionado Borja, que es el análisis de datos profundos, ¿no? Esto ya sí que son técnicas con modelos estadísticos. Por ejemplo, estábamos trabajando para un centro de tecnología en Aragón que tiene controlados y dominados todos los ordenadores de los profes. Entonces tenía tal cantidad de datos recopilados sobre esos ordenadores que no sabían lo que hacer con ellos. Nos contactaron y nosotros les propusimos una solución, que era, bueno, pues simplemente hacer predicciones sobre el uso de los sistemas operativos de esos ordenadores. Esta transparencia me la voy a saltar porque voy un poquito mal de tiempo. Era simplemente para contaros qué entiendo yo por centro de excelencia. Para nosotros un centro de excelencia es un centro que colabora con otros institutos, con otras instituciones y sobre todo con empresas. Y se da una circunstancia muy curiosa y es que hoy en día las empresas nos están contactando para echarles una mano a ellos. Nosotros generalmente lo que hacíamos era contactar con las empresas para que nos enseñaran. Y se han vuelto las tornas en el sentido de que estamos haciendo también labor de consultoría. Y para eso, pues tenemos que formar redes de colaboración y intercambio de conocimiento que son pues lo que llamamos las redes de contactos, ¿no? Y nosotros tenemos muchísimo éxito en eso desde el Ribera del Tajo. ¿Por qué? Pues porque nos gusta mucho la marcha, nos gusta juntarnos con gente y sacarlos de cervezas. Entonces resulta que tenemos prácticamente contactos en toda España, todos los informáticos que os podáis imaginar, y nosotros en nuestro instituto somos 28 y llevamos, no me acuerdo desde qué año, Andrés, desde el año 98 por ahí, formando redes de colaboración y de compartición de conocimiento. No solamente estoy dándole a los botones, ya no sé si voy para adelante o para atrás. Tenemos grupos de Telegram, tenemos congresos donde nos juntamos todos los años un montón de profesores de España a compartir nuestras experiencias y además, tipo este congreso, ¿no? Donde unos se cuentan las experiencias de lo que van haciendo en sus institutos. Estoy dándole para adelante, no sé ahora mismo qué es lo que va a salir. Pues le he dado ya tantas veces para adelante y para atrás. Vale, eso. No sé si habéis oído hablar del modelo de TACI. Esto no me gusta, el modelo de TACI. El modelo de TACI es, hago proyectos o hago aprendizaje basado en proyectos y minimizo lo que es la enseñanza de conocimientos en el aula. Le cedo al alumno la responsabilidad de aprender. A mí no termina de gustarme. Me gustan ciertas cosas, pero no termina de gustarme. Lo que sí me gusta es lo siguiente. Por ejemplo, me gustaría proponer ciertas cosas que se nos imponen en FP, como por ejemplo, no tiene mucho sentido en una familia profesional de informática meter un módulo de digitalización cuando lo que hacemos es, desde la primera hasta la última hora, digitalización. No tiene, bueno, sí, a lo mejor tiene sentido dar módulos de sostenibilidad, pero yo lo orientaría a otra cosa. Por ejemplo, ese libro que tengo ahí de código sostenible es algo que a los programadores les va a facilitar muchísimo la vida, ¿no? Entonces, al final, del tema de los proyectos de innovación, es que lo de excelencia suena que somos muy buenos. ¿Qué va? Probablemente somos regulares en muchos aspectos, ¿no? Pero sí que a mí me gusta tener conciencia de lo que hacemos bien y de lo que hacemos mal y decirlo. Y
voy a hacer una crítica muy gorda, seguramente más de uno vais a quedar alucinados, pero a mí no me gustan las metodologías ágiles. De hecho, me parece una cosa horrible. Me parece una cosa horrible y fijaros esas estadísticas que hay ahí. El 70% de los proyectos fallan, entre el 66 y el 75% de los proyectos de tecnología informática fallan al alcanzar solo sus objetivos iniciales y alrededor de del 20% de los proyectos fracasan de manera tan severa que ponen en riesgo la existencia de la empresa. Y las metodologías ágiles son una cosa horrible. ¿Por qué son horribles? Estoy dándole al botoncito para que pase lo más rápido posible. Quema a los programadores. Los jefes que llevan los proyectos de metodologías ágiles, raramente, estos son estadísticas sacadas de estudios de papers por ahí publicados, raramente han realizado proyectos de una complejidad media-alta. Y para reclutar a la gente, me refiero a gente adeptos a las metodologías ágiles, muchas veces utilizan estructuras similares a las piramidales. Y se ha puesto de moda un término que son las shiterations. ¿Habéis oído hablar de ellas? ¿Os han contado alguna vez que las metodologías ágiles se basan en iteraciones? Estoy dándole al botón, ¿eh? Bueno, pues hay mucho movimiento en la red social para volver, por favor, a modelos que funcionaban, que no producían software que no estaba maduro o que, digamos, tiene bastantes problemas de calidad, ¿no? Y hay un ejemplo que me encanta. Estoy dándole al botón a ver si sale. ¿Qué es ese? Seguro que os suena a muchos de vosotros. No sé si algunos sois de FP, ¿verdad? Eso es el ejemplo más claro de un proyecto hecho con metodologías ágiles. Un proyecto que se podría haber hecho perfectamente en los años 80, tal y como está planteado, ¿vale? Y entonces hablamos de sostenibilidad en nuestro sector. Yo tengo mucha suerte de estar en el Ribera del Tajo y de que me hayan dado 1 millón de euros para gastarme en los centros de excelencia, porque he tenido mucha formación, he tenido mucha colaboración con empresas, pero no todos mis compañeros lo tienen. Y la FP, y más concretamente la parte de informática, es tremendamente compleja. Como ha dicho Borja, la inteligencia artificial es algo muy, muy, muy complejo. Intentar enseñar inteligencia artificial sin financiación y sin formación es bastante complicado, ¿vale? Por terminar, otra cosa que no me gusta y otra crítica que hago desde mi humilde opinión, ¿no? Por ejemplo, esa frase que viene ahí, y es que las compañías están corriendo de manera desmedida para competir y sacar inteligencias artificiales avanzadas. Pero no perdamos de vista que todo esto tiene que estar al servicio de la humanidad, ¿no? Hay más cosas, como por ejemplo el tema del scroll infinito y la salud mental. ¿Estamos seguros que de verdad queremos meter todo esto en la educación? Son simplemente preguntas, ¿eh? No tengo respuestas para ellas. Por ejemplo, Suecia ha detenido su plan de digitalización, ¿no? Para evitar, según ellos, analfabetas funcionales. No sé si a lo mejor tienen razón o no, ¿eh? No lo discuto. No quiero entrar ni siquiera a valorarlo. Solo es una pregunta que lanzo al aire. Los gurús digitales crían a sus hijos sin pantallas. Eso creo que es muy conocido, ¿no? Todos estos dueños de Facebook, Google y tal, están intentando enseñarles ¿Y por qué? Todo esto, ¿por qué pensáis que es? Es decir, yo soy informático, enseño informáticos. Y si esto fuera un poquito más rápido, os contaría más cosas. Todo esto ya, fíjate justo, Borja, la misma pantalla. Aquí simplemente os iba a contar el daño que hacen los medios de comunicación. Por ejemplo, una anécdota. Mi querido director, que está en la audiencia, me llama un día y me dice que si podríamos hacer una inteligencia artificial... Perdóname, Andrés, lo tengo que contar. Si podíamos hacer una inteligencia artificial que diseñara edificios inteligentes, como nosotros íbamos a poner uno, digo, sí, pero tendríamos que tener los planos de al menos 1 millón de edificios inteligentes, ¿no? Entonces, ahí la prensa hace muchísimo daño. Tendemos a pensar que la IA es solamente ChatGPT, ya hemos visto que no, ¿vale? Y me gustaría por lo menos enseñaros los 3 proyectos que traigo. Vale, esto es una cosa que impacta.
Me imagino que alguno ya lo ha visto, ¿vale? A ver si se carga. Esto es el robot humanoide de OpenAI. ¿Sabéis quién es OpenAI, no? Es los creadores del ChatGPT. Famoso Sam Altman. ¿No tiene sonido? ¿No se oye? Bueno, es simplemente el señor le está pidiendo que le dé algo comestible mientras recoge la basura y que se lo explique. Y el robot lo hace, ¿vale? Lo hace utilizando grandes modelos de lenguaje, pero esos grandes modelos de lenguaje le sirven al robot para razonar. Como no tiene sentido, no tiene mucho misterio, porque ahora mismo el robot le está explicando exactamente lo que hace, ¿vale? Y fijaros, esta figura también me gusta. Esto es lo que nos cuentan. Las profesiones más demandadas en 2023, ¿vale? Desarrollador, arquitecto en la nube, especialistas, suenan todos informáticas. Si cogéis el informe que ha hecho el Fondo Monetario Internacional sobre las siguientes profesiones de aquí al 2030, suena todo a lo mismo, ¿vale? Pero fijaros, a mí, yo, que soy un tío observador, lo único que veo es, todo esto es el número de despidos de empresas como, por ejemplo, Microsoft, que despidió a 27.000 empleados en 2023, 12.000 empleados en Google, 900 en PlayStation, solo en la parte de Sony de PlayStation, Meta, que va a llegar a Talavera para salvarnos la vida, se ha cargado a miles de trabajos en su empresa. Esto era Unity Software, que es el que hace todos los software de 3D, 1.800 empleos. Por terminar, simplemente esto aquí, ahí. Y me falta una cosa que no ha salido, que seguramente por darle muy rápido la he pasado, que es el anuncio que ha hecho Sam Altman de OpenAI, que es que para finales de 2025, ya termino, Teresa, perdóname, para finales de 2025 habrán creado una inteligencia artificial que va a ser 10 veces mejor que el mejor programador del mundo. Y yo doy la asignatura de programación, también está por aquí María que da la asignatura de programación. ¿Dónde nos deja eso, no? Es un poquito la conclusión. Que ya digo, siento mucho no poder haber enseñado todos estos proyectos tan guays que teníamos preparados, ¿vale? Bueno, muchísimas gracias, Iván, igual que Borja. Y bueno, en un mundo en constante evolución, sobre todo en el ámbito vuestro, y que está teniendo tanta repercusión en cada segundo de vida que tenemos ya, pues todo es mejorable y todas las cosas mejorarán. Y esas metodologías ágiles que has mencionado y que has hecho esa crítica tan bien explicada, pues entiendo que también iremos a mejor en ello. Y según aterricemos los que no estamos en ese mundo tan adelantado como vosotros en el ámbito de la IA, pues aterrizaremos y seguramente también se irán haciendo y mejorando las cosas que actualmente se están ofreciendo. En este caso, sí, para que los docentes en los centros puedan dar respuesta en su día a día. No sé si hay alguna pregunta, si queréis que os hagan alguna pregunta, aprovechamos y, bueno... Sí, pues... Si me permites puntuarte, el tema de las metodologías ágiles es que no es nuevo. Lo que es nuevo es el concepto, la moda. Pero están ahí desde los años 60. O sea, hay un señor que se llama Frederick Brooks, que fue el escritor de un libro maravilloso que se llama El mítico hombre mes. Fue de los primeros que escribió algo en ingeniería del software. Ya hablaba de las iteraciones. Ya hablaba de modificar parámetros de forma dinámica. Estamos hablando de cosas de los 60, pero una cosa es eso y otra cosa es en lo que se han convertido las metodologías ágiles, ¿no? Bueno, evidentemente ellos nos vais a hacer reflexionar y seguramente repensar también, bueno, lo que dábamos y normalizamos tanto, pues que tiene otro trasfondo y como él la bien apunta, no es tampoco de ahora, sino que ya en los años 60 ya empezaba
a verse, ¿no? Entonces, no sé si alguna de vosotras queréis trasladar alguna pregunta a Borja e Iván. Este es el momento. Si queréis, bueno, si os ha quedado alguna duda o han sido tiempos muy cortos. Están levantando. Entonces, vale, pues adelante. Y seguramente lo has hecho con ChatGPT. El enunciado lo has puesto tú con ChatGPT y la solución te la han entregado con ChatGPT, ¿a que sí? Vale, eso se llama Self-Improvement Loop. Y ya nos entregan en FP por lo menos los trabajos hechos con ChatGPT que dice, vaya, esto esto ¿dónde lo has sacado tú? Claro, estás con el alumno que le está dando clase, lo conoces, y cuando ves te entregan trabajos magistrales. Así esa es la pregunta. ¿Qué herramienta nos sugieres? mira, te voy a contar una anécdota. Sí, puedo responder yo, Borja, es que me la he puesto a huevo. Te voy a contar una anécdota. Mira, yo trabajo para la Universidad Abierta de Cataluña, llevo un máster de programación de móviles y este año he ido tan pillado de tiempo que digo, bueno, voy a hacer trampas. Voy a poner una de las prácticas, le voy a pedir a ChatGPT que me la diseñe. Entonces le pedí que me diseñara la práctica. Pero claro, me da un poco de vergüenza como profe de universidad decir, voy a entregar una cosa hecha con ChatGPT. Entonces me cogí otros modelos que no son ChatGPT, que a lo mejor no son tan conocidos, pero por ejemplo, habéis oído hablar de la china DeepSeek. Y entonces le dije a DeepSeek, oye, he hecho esto con inteligencia artificial, por favor, modifícamelo de manera que no parezca que lo ha hecho una inteligencia artificial, métele algún error y tal, ¿no? Entonces me lo hizo muy bien, me dijo, sí, por supuesto, aquí tienes esto modificado para que no se note y tal. Y entonces eso mismo cogí, se lo di a ChatGPT y le dije, oye, ¿me puedes asegurar que esto no lo ha hecho una inteligencia artificial? Y me dijo, te lo he hecho yo. Dice, no, esto se nota que lo he hecho yo porque tal y cual. Y entonces le dije, bueno, pues cámbiamelo de manera que no parezca que lo hayas hecho tú. Y me lo cambió. Y entonces fui a DeepSeek y le dije, oye, esto parece que lo ha hecho una inteligencia artificial. Y me dijo, sí, tiene toda la pinta de que lo ha hecho una inteligencia artificial. Y entré en un bucle un poco estúpido. Porque por más que intentaba modificarlo, ellas se daban cuenta. Entonces llegó un momento que dije, a ver si me está engañando. Y entonces le di un libro mío. Yo tengo un libro escrito del año 2000 y pico, que no existían las generativas todavía, entonces lo he escrito yo palabra a palabra. Y le di un texto. Y le digo, oye, ¿esto lo ha hecho una inteligencia artificial? Y me dijo, sí, lo ha hecho claramente una inteligencia artificial. Con lo cual yo me quedé pensando, joder, ahora entiendo por qué no comprendo los captchas que me ponen las páginas web para probar que no soy un robot, ¿no? No sé si os ha pasado alguna vez. Entonces, ¿cómo compruebas tú que algo no te lo ha hecho ChatGPT? Ya te digo yo, no puedes. No hay ninguna herramienta que te lo pruebe, porque además, una de las cosas que le enseño yo a mis chavales es cuando me entregues un ejercicio hecho con ChatGPT, lo primero que tienes que hacer es estudiártelo de memoria, porque me voy a dar cuenta si lo has hecho tú o no y te voy a preguntar. Segundo, ya que lo haces, camúflalo, pásalo por 2 o 3 inteligencias artificiales para que te metan errores, porque si no me voy a dar cuenta que... Y aún así se dejan alguna cosilla que tiene cierto tufillo a ChatGPT. Yo cuando veo en un documento conceptos clave, ya sé que lo ha hecho ChatGPT. Entonces son ciertas pequeñas cosas que vienen de tú conocer a tus alumnos. Herramienta, tu cerebro, ¿vale? No hay ninguna herramienta que ahora mismo te diga... O sea, siempre te van a decir las inteligencias artificiales que eso lo ha hecho una inteligencia artificial, porque están entrenadas con eso. Si una inteligencia artificial está entrenado con todos los libros técnicos del mundo, ella se va a pensar que cualquier cosa que se asemeje a eso lo ha generado ella, ¿vale? Entonces, olvídate, no hay herramientas. No sé si he respondido a tu pregunta. Claro. Pues la defensa oral luego dice que se sienten ofendidos decir que no lo han hecho ellos. Entonces dice, hazlo en clase que te vea yo. Hazlo en clase que te lo vea yo y me lo entregas, no un trabajo extenso, sino relativamente breve, de 2 horas, házmelo y me lo entregas al instante. Así me aseguro de que no lo has hecho con inteligencia artificial. Es la terapia que yo aplico. Porque como sea un trabajo extenso en casa,
ya vas a tener, se van a sentir ofendidos. Yo, mi última tendencia es a decirles, usa ChatGPT para hacerlo, pero ya me encargo yo de ponerle ejercicios que sé yo que ChatGPT va a patinar. Entonces, muchas veces va a ser contraproducente para ellos. Es verdad que eso es difícil hacerlo, pero se puede llegar a hacer, ¿vale? Yo lo que te cuento es otra cosa, otra anécdota, que eso me ha faltado por contarlo en la presentación por ir rápido, pero fíjate, ¿sabes cómo están entrenando últimamente las inteligencias artificiales? Están utilizando estrategias de agentes. Una inteligencia artificial hablando con otra. Y yo he experimentado con eso y te aseguro que es muy divertido meter cierto ruido para que empiecen a insultarse una a la otra. Por ejemplo, si tú le dices a una inteligencia artificial, lo has hecho muy mal, eres un poco torpe, se pica. Sorprendentemente se pica no porque tenga sentimientos, ¿vale? Es decir, no piensan, no razonan, están entrenadas para responder de una manera determinada. ¿Eso implica que no sean inteligentes? Pues no. Por ejemplo, tú no discutes si un submarino sabe nadar o no. Te da igual. Al final, o sea, podemos discutir, ¿no? Oye, ¿un submarino sabe nadar? ¿Qué me responde? Depende del concepto que entiendas de nadar. Exacto. Pues entonces nos da igual lo mismo con la inteligencia artificial. Es decir, una inteligencia artificial no razona, va a responder para lo que está entrenada, ¿vale? Entonces, fíjate, lo que te decía del self-improvement loop. Estamos llegando a un momento en el que ya las inteligencias artificiales no necesitan a los humanos para ser entrenadas. Yo, por ejemplo, ya entreno inteligencias artificiales con datos que han generado inteligencias artificiales. Y eso hace, estamos en el punto del año 2025, hay una gráfica que ha sacado OpenAI que lo llama precisamente el bucle de automejora. Y te puede llegar a asustar. Por ejemplo, a mí me asusta mucho, sobre todo porque veo mi futuro como profe peligrar, es el tema del que a finales del año 2025 hayan sacado un programador que es 10 veces más listo que el programador más listo del mundo. Bueno, pues no sé, si Borja quieres aportar alguna cosa más, pues ya sí que tenemos que finalizar porque, bueno, pues a continuación habrá otro espacio de participación con otra mesa. Y nada, muchísimas gracias por haber estado este tiempo de la tarde con nosotros y la inteligencia artificial, Iván y Borja. Gracias a los dos. Muchas gracias.